Y desde hace tiempo que al armado del relato y de persecución que Cambiemos, el PRO primero, Cambiemos, y los medios oficialistas han armado la persecución contra muchas figuras de la oposición o aquellos a los que Mauricio Macri señaló por distintos motivos, el armado de causas judiciales, muchos de los cuales está saliendo a la luz, muchas mentiras publicadas en tapa por los diarios, que se supo que eran mentiras, se fueron cayendo, muchas causas armadas, algunas que a raíz de la investigación por el D'Alessio Gate, ahora se sabe que fueron causas armadas y cómo se presionaba a través de toda una red de agentes de inteligencia, de jueces, de fiscales. Hay una denuncia que tiene como protagonistas, a los dueños de esta empresa, que están presos por decisión política de Mauricio Macri, que lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuán, que ha pedido más de 20 medidas de prueba, en las que está, entre otros, imputado el presidente Mauricio Macri, por extorsión ante los dueños de esta empresa para vender las empresas, porque el gobierno le había puesto la mira y por una cuestión personal de venganza, el presidente llevó adelante. Usted sabe que los dueños de esta empresa están presos por decisión de Macri, y mucho se hablaba, te llenaron la cabeza, fue titular, no había semana que sobre todo Clarín, con algún interés de por medio, accione permanentemente, y te hablaban de 8.000 millones famosos, 8.000, te llenaron la cabeza, después ya eran 13, después ya eran 16.000, llegaron a decir 24.000 millones, tapas y tapas, y notas y notas. Qué raro que hoy la periodista que ha seguido esto no publica la información que sí muy bien publica Gabriel Morini, que dio el anticipo hace unas semanas atrás y que hoy en Ámbito Financiero publica en cuanto a que una pericia oficial pedida por la Corte en el marco del juicio que se está haciendo contra los dueños de esta empresa determinó que no era verdad, no era cierto la cifra de la que tanto te hablaban, te llenaron la cabeza, y crearon toda una situación de mentiras para atacar, para buscar desguazar este grupo y quedarse también, porque el objetivo final era quedarse con los medios o cerrar los medios que tanto le molestan a Macri, como C5N o Radio 10. Eso ahora, hay una pericia oficial que desmiente a la AFIP, y que lo desmiente y lo va a poner en riesgo judicial al ex titular de la AFIP, Alberto Abad. Ariel Sack también tiene toda la información, así que es importante que esto se sepa y que la detalles, Ariel. Bueno, lo primero que hay que decir es que este informe, esta pericia que está realizada por peritos de la Corte, por peritos representantes del Ministerio Público y también por peritos de las partes, es decir, todos participaron en el peritaje, lo que hace es poner en jaque la principal acusación de la AFIP contra los dueños de este grupo y también contra el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en cuanto se decía que que habían decidido el no pago del impuesto a la transferencia de combustibles para hacer crecer este grupo y que lo habían hecho por fuera de la ley. Bueno, este peritaje primero desmiente eso, dice que sí se fueron pagando en sus debidos momentos los distintos montos verificables de el impuesto a la transferencia de combustible. Es falso que nunca se hayan pagado. Eso es lo primero que desmiente este informe, esta pericia que se incorporó al juicio oral y público. Lo segundo que hace es cuestionar el monto. Dice, nunca fue de 8.000 millones de pesos como fue denunciado oportunamente, por lo cual el juicio que se está haciendo data sobre una cantidad de dinero que no es la real. Segundo elemento que deja en offside la pericia realizada, repetimos, por peritos de la Corte. Lo tercero que dice es que la deuda al 10 de diciembre, es decir, en el momento en el que se efectuó el cambio de gobierno, no era exigible. ¿Qué
quiere decir esto? Que se estaba pagando en tiempo y forma, que no había manera, no había motivos para decirle a los dueños del Grupo Indaro y a los dueños de Oil Combustibles que tenían que cancelar la deuda ya mismo, que estaban incurriendo en ilícitos. Es decir, al 10 de diciembre del 2015, cuando cambia el gobierno, esa deuda estaba regularizada. No había ilícitos en ese momento, no había nada por lo cual se le pudiera exigir la cancelación inmediata de la deuda a los dueños de Oil Combustibles. Lo que dice también en la pericia es que esa situación cambia a partir de decisiones tomadas nada más y nada menos que por Alberto Abad, que fue el primer titular de la AFIP que tuvo el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, que si se generó una situación de irregularidad fue a partir de decisiones tomadas por el propio gobierno en detrimento de Oil Combustible y de este grupo, algo que va de la mano con lo que denunció por Fernández Sousa, que tiene que ver con la exigencia de que este grupo fuera vendido, de que los dueños del los dueños del Grupo Indaro se deshicieran del grupo porque los medios del grupo ponían en jaque o molestaban de alguna manera al gobierno de Mauricio Macri. Abad traba el pago, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué obligan? ¿Y por qué van en contra? Porque como está dicho en la denuncia, el presidente le había exigido a Cristóbal López antes de asumir que ponga los medios, su grupo, a disposición del gobierno, a favor del gobierno en la persecución contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como Cristóbal López le dijo que eso de ninguna manera iba a ser porque no respondía a una objetividad de un medio periodístico, el gobierno le cerró todas las puertas y ahí comenzó la persecución. Pero hay que tener en claro esto, que hubo un pedido para que ponga los medios a favor y en la causa de la persecución contra la expresidenta, como se plegaron todos los medios oficialistas, ¿no? Y ante la negativa, ahí vino después la venganza. Eso que estás contando, Dato, está denunciado y muy bien detallado en una denuncia que, como decías antes, tiene el fiscal Guillermo Marijuán con la jueza María Romilda Cervini, en la que Fabián de Sousa hizo un detalle pormenorizado de cada uno de los encuentros en los cuales funcionarios y dirigentes vinculados al gobierno le exigían deshacerse de las... primero, alinearse con el gobierno en términos editoriales, y si no, básicamente le dijeron, bueno, prepárate porque esto va a ser una guerra. Si no quisiste, como el presidente se lo pidió incluso en una reunión al propio Cristóbal López en la casa de su padre Franco en Villa... Exactamente. Ahí en... ¿cómo se llama? En Palermo Chico, en Barrio Parque. Barrio Parque. Si no quisiste encolumnarte, entonces prepárate para la guerra, te vamos a quitar las empresas. Algo de eso fue lo que fue pasando. De esta manera, con esta presión que tuvo su correlato en la AFIP, decíamos recién que quien cambió las reglas del juego fue Alberto Abad, así fue como se mandó a la quiebra a Oil Combustible. De esa forma fue que se siguió presionando desde el gobierno. Y con el patrocinio del doctor Ricardo Gil Lavedra. No hay que olvidarse de esto, porque creo que era la primera vez que contrató la AFIP un estudio externo, porque la AFIP tiene sus propios abogados, porque acá lo que hay que preguntarse también es por qué contrataron a un estudio externo si la AFIP tiene a sus propios abogados. Solo a los fines de trabajar en este juicio. En esta causa. Sí. Solo a los fines de esta causa. Exactamente. Y se buscaron un integrante de la alianza, porque Ricardo Gilavedra pertenece a la Unión Cívica Radical, integrante, defensor entre otros de la vicepresidenta Gabriela Michetti en la causa de los bolsos, y de muchos funcionarios de este gobierno, como de Aida Ayala. Exactamente. A quien defiende también Ricardo Gilavedra. Exactamente. Otro de los elementos, de los puntos que hay que detallar que aparecen en la pericia, es que al 10 de diciembre sí habían otorgado planes especiales a Oil Combustibles por 2.200 millones de pesos, de los cuales estaban cancelados 1.600 millones de pesos. Es decir, que no se puede tampoco achacarle a este grupo, o Oil Combustible en particular, que no se hubieran pagado las deudas. Estaban pagados, no había planes especiales por 8.000 millones como se dijo, había por 2.200, y de esos 2.200, 1.600 estaban pagados, es decir que quedaban solamente 600 millones de deuda. Esta pericia, para, digamos, concluir y para darle forma a esta columna, esta pericia lo que hace es poner en jaque todo lo que fue la acusación de la AFIP contra los dueños de este grupo, y particularmente contra lo que fue Oil Combustible, una empresa a la que quisieron, digamos, a la que llevaron directamente a la quiebra. ¿Pero cómo llegaron a la conclusión de que tenían que encarcelarlos sin esta pericia? Bueno, eso corre ahora, está siendo investigado en otro expediente, porque además esto no lo pidió, esta pericia la tendría que haber hecho ya el juez Ercolini. Exactamente. Y no la hizo. Pero se hizo en el juicio oral como parte de lo que se llama instrucción complementaria.
Cuando los detuvieron se los acusó de haber querido sortear las inhibiciones, claro, y vender la empresa. Eso no fue demostrado todavía, por lo cual... sí, se demostró que no hubo que no se vendió la empresa. Hay una primera pericia que tiene ahora la jueza María Capuchetti, que dice que eso no ocurrió tal y cual fue relatado en la causa de Ercolini. Falta que esa jueza decida en relación a esa pericia si efectivamente están bien o mal encarcelados, pero lo que fue el peritaje dijo: acá no hubo un intento de venta, esto no está mostrado. Claro, está demostrado que no hubo porque los propios veedores judiciales que están en el grupo definieron y declararon que no hubo venta del grupo, que no hubo cambio de dueños en las acciones, exacto, y que lo que sí hubo fue una consulta al juez en el momento en el que se pensaba en la posibilidad de vender. Se le consultó si eso era posible dentro del marco del juicio que se estaba llevando a cabo, es decir, que se hizo la consulta dentro de los márgenes de lo legal. Y esto también está siendo demorado porque la jueza o el juez tiene que declarar el sobreseimiento y lo demoran porque justamente se les cae la causa principal por la cual Ercolini los mete preso, que en realidad fue una excusa para responder al pedido público de Macri que dijo públicamente cuando los quedaron en libertad Cristóbal López y Fabián de Sousa: eso no era lo que habíamos hablado. Y el presidente salió a crear y a decir junto a todo el coro de los medios oficialistas que la noticia había creado conmoción social, cuando la verdad que la gente sobre este tema, si no es porque realmente se lo informa, no está desesperada. Está más desesperada por no llegar a fin de mes que por esta causa. Salió a hablar esos días, salió a mostrar cierta indignación, se lo veía ciertamente sacado con un nivel de injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial poco disimulado. Bueno, ahí está. La pericia oficial desmiente a la AFIP y al gobierno de Macri en el juicio por oil combustibles. Otra mentira que se les cae y van muchas. 8:21.